Díaz-Canel admite apagones de 20 horas, pero sigue sin soluciones. En una visita a Najasa, Camagüey, Miguel Díaz-Canel reconoció que 20 horas de apagón es mucho, pero volvió a hacer promesas vagas sobre la entrada de Felton, guiteras y parques fotovoltaicos, sin ofrecer soluciones inmediatas. Mientras tanto, el déficit eléctrico supera los 1.500 megavatios y los apagones siguen castigando a la población. En redes sociales, crece la indignación ante un régimen que recicla promesas sin resolver la crisis. Najasa, antes próspera, es hoy un reflejo del fracaso del modelo cubano, hundida en la miseria tras la estatización y cierre de su industria azucarera. El pueblo está cansado de discursos vacíos y exige respuestas reales. Desmantelan almacén clandestino de medicamentos en Manzanillo. ¿Quiénes están detrás? Las autoridades detuvieron en Manzanillo, Granma, a un ciudadano que operaba un almacén clandestino de medicamentos fabricados en Cuba y sin documentación legal. En la vivienda se encontraron antibióticos, insumos quirúrgicos, medicamentos controlados y otros productos que se vendían a precios elevados, aprovechando la escasez en farmacias y hospitales. El caso deja en evidencia una red de corrupción dentro del sistema de salud. ¿Cómo llegaron estos medicamentos a manos de un particular si son fabricados en la isla y distribuidos por el Estado? La respuesta apunta a complicidad de altos funcionarios del MINSAP en el municipio y la provincia. Mientras el pueblo sufre por la falta de medicinas, algunos lucran con la desesperación. Este escándalo confirma lo que muchos sospechan: el verdadero desabastecimiento no está en la producción, sino en quienes controlan su distribución. Copelia reabre con restricciones y escasez. ¿Cuánto durará esta nueva etapa? La icónica heladería Copelia reabrió sus puertas con bombos y platillos, pero la celebración duró poco. Apenas unas horas después de la reapertura, comenzaron a escasear las variedades de helado, obligando a la administración a restringir el servicio a solo 2 platos por persona. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto tiempo durarán estas nuevas ofertas, que además han llegado con precios elevados? La expectativa de los clientes se vio rápidamente reemplazada por la frustración al encontrarse con una carta reducida y limitaciones en el consumo. Copelia, que alguna vez fue símbolo del disfrute popular, parece repetir la historia de los últimos años: largas colas, restricciones y escasez. Si esta es la nueva etapa de la heladería más famosa de Cuba, todo indica que será más de lo mismo, pero más caro. Trágico accidente en Niquero: ciclista pierde la vida tras ser atropellado por un camión. Un lamentable accidente de tránsito ocurrió esta mañana en el municipio de Niquero, provincia de Granma, cuando un ciclista perdió el control de su bicicleta y cayó debajo de un camión Kamaz cargado de caña de azúcar. El hecho tuvo lugar alrededor de las 8:40 de la mañana frente al SIUM del Hospital Gelasio Calaña. A pesar de que el conductor del camión intentó maniobrar para evitar el impacto, no logró impedir el atropello. El ciclista falleció de manera instantánea en la escena. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente. Carta de una niña migrante se viraliza tras despedirse de su amigo por miedo a ICE. Una emotiva carta escrita por una niña migrante en Estados Unidos se ha vuelto viral en redes sociales, reflejando la angustia de miles de familias ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. El mensaje, publicado en TikTok por la usuaria @x0arix0, acumula más de 2 millones de reacciones. En la carta, la pequeña Zulmi se despide de su mejor amigo con un mensaje desgarrador: si ICE me lleva, no te olvides de mí, estaré en El Salvador. El caso ha desatado un intenso debate sobre el impacto de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que ha intensificado las redadas en escuelas, hospitales y centros de trabajo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió las medidas afirmando que cualquier persona que ingrese ilegalmente al país es un criminal por definición y está sujeta a deportación. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor siguen creciendo entre los niños migrantes y sus familias, quienes viven con el miedo constante de ser separados. Cuba inicia otra semana de apagones mientras el gobierno sigue sin soluciones. La crisis energética en Cuba continúa agravándose, con un déficit de generación que supera los 1.500 megavatios MW, lo que garantiza otra semana de apagones prolongados. Según la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, varias centrales están fuera de servicio por averías o mantenimiento, mientras que la escasez de combustible mantiene inactivas 65 centrales de generación distribuida y la Patana de Melones. A pesar de la reciente sincronización de las plantas de Felton y Guiteras, el déficit sigue aumentando, lo que ha generado indignación en la población. ¿De qué sirvió si estamos igual o peor?, se preguntan los ciudadanos, mientras en redes sociales exigen respuestas ante lo que consideran un problema estructural sin solución.
La falta de inversión, el mal mantenimiento de las termoeléctricas y la corrupción en la gestión del sistema eléctrico han dejado al país en un colapso energético permanente. En enero, los apagones alcanzaron hasta 20 horas diarias en algunas provincias, provocando protestas espontáneas en Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba. El descontento crece, pero el régimen sigue ofreciendo excusas en lugar de soluciones. La realidad es clara, los apagones no son una crisis temporal, sino el reflejo de un sistema en ruinas.